Un feliz día para cada uno de ustedes. Hoy estamos en el domingo 22 del tiempo ordinario y estamos observando la continuación del grueso de Mateo. Estamos observando la continuación de la profesión de fe de Pedro, pero que al mismo tiempo se expone a la dificultad más grande que tiene todo ser humano, que es ser lo más coherente posible entre la congruencia de seguir a Cristo, pensar con Cristo, hablar de Cristo, creerle a Cristo y seguir a Cristo. Y por eso tomo el texto de la Brit Hadashah con respecto al texto original de Mateo en arameo, el día de hoy, con el trabajo crítico de unos rabinos, el segundo volumen de los rabinos del texto original, porque es muy importante ver la acción reiterativa de Cristo sobre Pedro y cómo el mismo Cristo libera a Pedro, pero lo libera de Satanás, y al mismo tiempo aparece la figura elocuentísima, no tanto, la figura eminentísima, más bien podría yo decir, de María Santísima. Algunos dirán, pero ¿cómo aparece ahí? Ya usted va a ver el texto original. Este aparato crítico de estos rabinos de la Brit Hadashah, pues es interesante, a pesar de que su santidad Juan 23 se preocupó mucho para que los judíos, se montó el movimiento el yeshua-mesianismo, que creían en Jesús como Mesías. Sin embargo, estos rabinos que son pues obviamente también eruditos en la Torá y en las Sagradas Escrituras, en este Brit Hadashah, pues aún cuesta cierto entendimiento con respecto a la Virgen María, con respecto a la iglesia que fundó Cristo, pero sin embargo respetan la acción original del texto y pues colocan de forma idónea cómo Cristo lo enfoca. O sea, no pierde el sentido, no es como algunas otras personas que, por no decir que hermanos dedicados al estudio de la palabra de Dios, que tergiversan el mensaje. Esta gente respeta, a pesar de que son judíos y que han venido en su proceso de conversión, que obviamente pues todavía falta algunos conceptos importantes como es la Santa Iglesia Católica, la institución de la Iglesia, la persona de María y ciertos sacramentos. Por lo menos el texto original lo respetan porque empiezan a creer en Yeshua HaMashiach, como dicen ellos, y yo tengo muchos amigos que son rabinos que también son profesores de las universidades en diferentes universidades de Israel y de diferentes partes del mundo, y que respetan los textos originales, es decir, no los tergiversan, como algunas personas que tergiversan el texto. Hay una Biblia que no digo el nombre, pero esa Biblia, cuando tuve oportunidad de estudiarla, créame, me dio, la palabra que tengo que decir es la palabra que me dio a mí, me dio asco. Coger el texto bíblico y ver esa traducción tan perversa, o sea, tan reperversa, que uno dice, ¿en qué cabeza cabe eso? Y eran unos supuestamente eruditos de la Sagrada Escritura, que hicieron esa versión, que supuestamente hubo el boom, que la mejor Biblia que había, que yo no sé qué, una cosa y otra, y uno mira esa Biblia, que supuestamente traducción de los textos originales, y no concordaban en absoluto con los textos originales. Era una porquería, qué pena la palabra que digo, y vuelvo y repito, qué pena, tengo que decirlo, pero fue verdad, me dio asco leer esos textos. O sea, ¿en qué cabeza cabe eso? O sea, eso es destruir la obra de Cristo, eso es propio de Satanás. Por eso uno debe rechazar eso siempre en Cristo, a través de María Santísima y por intercesión de San José, y quedarse con lo sano, con lo bueno, a pesar de que esta gente es judía y que no comparte ciertas cosas, por lo menos respetan los textos originales. Muy bien. Miren entonces como dice el versículo 22c. Voy a leer el 22b y c. El cielo tenga misericordia, Adón. De ninguna manera esto te acontecerá a ti. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Acuérdese de que Cristo, la transición, lo que va a sufrir, todo eso. Muy bien. El 22c hay una acción negativa, que ahí donde incluye la Virgencita María. Mateo escribe la melaj, escribe Mateo. Y cuando él se acerca a ese la melaj, que lo escucha de Jesús, reprendiendo a Pedro, es decir, Pedro hablando, ¿verdad? Pedro hablando, y él escuchando la voz de Pedro,
él copia la Melach, ¿verdad? La Melach. Por lo menos ellos respetan mucho tanto eso, que aquí, mire, dicen, por ejemplo, la buena noticia, o sea, el Besarot de Yeshua HaMashiach, según reportado por Matidiyah. O sea, por lo menos respetan eso. O sea, sí, o sea, respetan toda la tradición. Muy bien. Que hay que orar por ellos para que entonces queden en conformidad con algunas dudas que tienen. Muy bien. Volviendo al tema, entonces ellos, Mateo pone lo que escribe, lo que escucha de Pedro, la Melach. Y es que ese la Melach es una acción negativa que de hecho, sobrepone la acción de Dios en María. Y algunos dirán, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo será eso? ¿Cómo es eso? ¿O cómo se puede llegar a entender eso? Claro, sencillo. La Melach quiere decir no estar de acuerdo con la perfección de Dios, que Dios todo lo hace perfecto, sino estar en concordancia con lo imperfecto. La Melach quiere decir entonces que yo estoy de acuerdo no con la perfección de Dios, sino que estoy en desacuerdo con esa perfección, de forma que me voy a lo imperfecto. Y entonces ahí es el la Melach, según el aparato crítico de algunos grandes doctores en Biblia, sobre todo en Mateo, aparece la figura reluciente de María, porque en María se logra ver toda la perfección de Dios. Y ahorita estamos a puerta de celebrar la fiesta de la Natividad de Nuestra Señora, el nacimiento. Entonces en María se logra ver toda la perfección de Dios en una criatura, de forma que la imperfección de Dios, de forma que la imperfección, que es no seguir a Dios, es entonces estar en contra de lo que Dios es, o sea, de lo perfecto que Dios es. De manera que si Cristo sufre, si Cristo padece dolores, si Cristo asume con responsabilidad y con plena conciencia el plan de Dios, pues ese dolor, ese sufrimiento es puesto por Dios para nuestra salvación, de forma que lo imperfecto sería no aceptarlo. Entonces vuelvo y digo, ahí en María, la Melach, la negación de la perfección de Dios, en María por el contrario, se exalta y se expone totalmente la perfección de Dios. Se expone y se exalta totalmente la perfección de Dios. Por eso entonces, hoy ustedes y yo tenemos que pensar, primero, pidámosle a la Virgencita María que nos cubra con su manto maternal de amor, que nos lleve dentro de su inmaculado corazón y nos permita participar de la perfección que Dios ha puesto en ella, para que nuestra vida entonces también sea perfecta. ¿Y cuál es la mayor perfección del ser humano? Hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. Por eso más adelante el texto dirá que ¿de qué le sirve el hombre ganar el mundo si pierde su alma? Porque es que ¿de qué le sirve el hombre vivir en lo imperfecto si al fin y al cabo va a vivir eternamente en lo imperfecto? No va a vivir en la perfección de Dios. ¿Por qué? Porque quiso hacer las cosas como a él se le dio la gana. Qué pena la palabra que utilicé ahí. Pero quiso hacer las cosas como a él se le dio la gana, no como Dios quiso. Entonces, cuando Dios le permite a usted en su vida sufrimiento, dolor, digamos situaciones adversas, difíciles, es porque Dios lo quiere a usted santificar. Pero siempre y cuando vengan de Dios, no porque usted las busca. Vuelvo y repito, muchas veces lo he dicho, el ejemplo que tengo, un señor que tomaba muchísimo y resultó en la clínica. Y fuimos a visitarlo y el señor me decía que por qué estaba sufriendo eso si él no lo merecía. Decía, ¿en qué cabeza cabe eso que no lo merece si estuvo tomando toda su vida? Desde los 14 años tomaba, se emborrachaba. Entonces, ¿qué quería? ¿Que muriera un dolor de cabeza? No, es imposible. Es imposible. Porque todo tiene su consecuencia. Cosa contraria, que nunca haya tomado en su vida y le dé un cáncer de hígado. O sea, una cirrosis. Ahí sí ya porque Dios lo permitió. O sea, son dolores que Dios permite para salvación de las almas. Entonces, por eso la perfección en Dios está en María y la imperfección en Dios es Satanás. O sea, Dios no es imperfecto, Dios es perfecto, sino aquello que está en contra de la perfección de Dios es Satanás. Y por eso entonces dice, ¿de qué se le sirve al hombre ganar el mundo? Porque es que el mundo en donde Satanás puede actuar. En el reino de los cielos no puede actuar porque es Dios. Dios aquí es dueño del mundo también, pero le permite actuar al mal siempre y cuando usted se le acerque. De lo contrario no. Si usted vive en gracia, en confesión, en Eucaristía diaria, viviendo una vida sacramental, el Santo Rosario, haciendo obras de caridad, viviendo a perfección su estado de vida, el demonio no lo puede tocar. Porque es Dios quien lo protege a usted. De lo contrario se lo lleva.
Y entonces por eso la Madre Teresa de Calcuta decía una frase muy cierta con respecto a eso, que fue una de las frases que dijo San Ignacio Loyola a San Francisco Javier. ¿De qué le sirve a usted ganar el mundo si pierde su alma? ¿De qué le sirve? Y la Madre Teresa de Calcuta decía, Dios no me ha llamado al éxito, Dios me ha llamado a que le sea fiel. Mire, la figura de la fidelidad por excelencia, María Santísima. Por eso hoy piense usted, ¿su vida está en dirección a la perfección de Dios? ¿O por el contrario está yendo hacia la imperfección? La única manera de discernir si está en vía a la perfección o la imperfección es si está usted haciendo la voluntad de Dios. Basta. ¿Y cómo lo sabe? Pregúnteselo a él. Nadie más se lo va a decir. Pregúntele a la Virgencita María y a San José y a su ángel de la guarda. Pregúntele. ¿Qué está haciendo usted para ganarse la perfección? Muy bien. Dios los bendiga. La Virgen María los acompañe. Oh indispensable Santo Eucaristía, Santo Rosario, Pito Santísimo, horas de caridad y confesión. Que estén muy bien. No se lo olvide. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. San José, terror de los demonios, ruega por nosotros. Hoy iniciamos en cabeza de Monseñor la Semana por la Paz. Pedimos por la paz del mundo, por la paz de Colombia, por la paz de todo el mundo, para que, iniciando por las familias, se viva la paz en cada una de ellas, en el interior de cada familia. Dios los bendiga, que esté muy bien. No se les olvide, por favor, que a partir de mañana lanzamos la rifa para que usted nos ayude con los Tejilim, la producción que vamos a tener de los salmos en hebreo. Dios los bendiga, que esté muy bien. Feliz domingo.